pero estamos en contacto y vamos a aprovechar con el doctor Luis Moreno Ocampo, que fue fiscal adjunto en el juicio a las juntas militares. Doctor Moreno Ocampo, un gusto saludarlo, buenas noches. Bueno, a ver, vamos, está muteado, a ver si toca, Bueno, enseguida, No, yo estoy bien. Ahí está, a ver, doctor, ¿me escucha? Yo le escucho perfecto. Ahí está, buenas noches, doctor, un gusto saludarlo. No, muy bien, me alegra de charlar con ustedes. Bueno, queríamos tener, y estos 50 años del golpe, bueno, un análisis en perspectiva de lo que significó el juicio y de este presente que se vive. Es una parte importante de un proceso histórico que tuvo Argentina, que empezó durante las elecciones, donde Alfonsín, como candidato a presidente, propuso investigar a los comandantes, y eso era increíblemente épico. El candidato peronista Luder al principio dijo que había un problema legal, después no tuvo una posición muy firme, muy clara, pero nunca estaba muy planteando el tema de que había que investigar el pasado. Alfonsín sí lo hizo, y luego prometió investigar a los comandantes. Y con eso ganó la elección, 52% de los votos. Ahora, importante fue que una vez que ganó la elección, Alfonsín logró un acuerdo con los demás partidos políticos. El peronismo apoyó hasta el Partido Libertario de aquella época, que dirigía Alonso Garay, apoyó la nulidad de la ley de amnistía militar. Así que esa fue la simiente del proceso político. O sea, nuestros representantes políticos enfrentaron el tema y plantearon la política de investigar específicamente la violencia, tanto de grupos líderes guerrilleros como de los comandantes. Y eso fue muy diferente que lo que pasó en el 75-76, claro, cuando los argentinos teníamos mucha violencia, había violencia guerrillera, violencia de AAA dentro del gobierno. Recordemos que la AAA estaba organizada desde el Ministerio de Desarrollo Social. Y ahí no hubo una propuesta civil de los políticos de enfrentar la violencia. Lo que hicieron fue delegar el problema de la violencia a los militares. Y los militares hicieron después el desastre que hicieron. Pero entonces, a mí me parece una cosa muy importante. El juicio de la Junta no es solamente el juicio, sino todo un proceso político donde nuestros representantes políticos primero son votados por este tema y luego se ponen de acuerdo. Y por eso el juicio de las juntas es una especie de base fundamental de la democracia argentina, porque todos los partidos políticos acordaron que no había amnistía para los militares. Y ese acuerdo político sentó las bases de una democracia que todavía funciona. 50 años, tenemos más de 40 años ininterrumpidos de democracia, ¿no? Sí, fue importante, interesante lo que usted está contando, ¿no? Porque esto también hace a la memoria histórica, ¿no? Y además la decisión, hay que decirlo esto, la decisión política de Alfonsín de llevar adelante en esos momentos en que el poder militar todavía estaba muy fuerte, incluso hasta último momento hubo como intentos para que el juicio no se haga y hubo una decisión política de Alfonsín, amén de todas las amenazas que diariamente ustedes recibían, ¿no? Bueno, pero a mí me parece justamente otro contraste que yo haría es en el golpe, lo que es notable en el golpe del 76 es que se hizo muy pacíficamente, nadie se opuso, no hubo manifestaciones, no hubo actividad en contra del golpe. El golpe fue aceptado pasivamente, por pasividad. Sí. En cambio, justamente una consecuencia importante del juicio de la Junta, del proceso de revisión del pasado, fue que a raíz de las investigaciones sobre oficiales, justamente esos miedos de que iba a haber un problema se materializaron. En abril del 87 hay un levantamiento, un amotinamiento de oficiales jóvenes, de oficiales más jóvenes, que reclaman que no se lo juzgue. Y ahí pasó una cosa muy interesante, y es que el pueblo argentino entero se movilizó por la democracia. ¿Es verdad? Mi padre tenía 81 años y fue la primera en su vida que fue una manifestación política. Y además, el acuerdo político también estaba presente, porque Alfonsín estaba con Cafiero, que era el gobernador. Exacto. Lo que me parece que hay que señalar es que, miren, aprendamos del pasado, utilicemos 50 años de experiencia para aprender, bueno,
Nuestros dirigentes políticos tienen que tener planes y actuar en forma conjunta para enfrentar problemas graves. Y eso es lo que pasó en el 83-85 y produjo que la gente se manifestara en el 87 contra el golpe militar. Hoy no hay un desafío militar a la democracia. La élite argentina perdió a llegar al poder por elecciones, y eso es muy importante. No es mejor respeto. Ahora, necesitamos la misma acuerdo político para enfrentar los problemas. Yo pienso que el problema, el golpe del 76 se fundamentó también en la inflación y en la corrupción. Y esos problemas siguen vigentes. Entonces, no estamos resolviendo otros problemas. Total. Celebremos que resolvemos el problema del golpe de Estado, pero avancemos en la democracia, en que nuestros políticos se junten para enfrentar inflación en serio y enfrentar corrupción en serio. Total. Doctor Moreno Ocampo, un gustazo grande y un abrazo, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Gracias. El doctor Luis Moreno Ocampo, fiscal adjunto en el juicio de la Junta. Con un